más a Desnudando Saberes. Mi nombre es Dorita y en este podcast estaremos compartiendo contigo diferentes herramientas para poder hacer de esta vida o de esta experiencia humana un espacio más compasivo y más bondadoso. Estaremos hablando desde diferentes saberes, desde el yoga, desde la ayurveda, desde el bhakti yoga, desde diferentes aspectos que puedan aportarnos a nosotros en nuestro día a día herramientas para entender y comprender cuál es nuestro propósito en este plano material, cuál es el propósito en esta vida. Y hacerlo desde el corazón, hacerlo desde la sinceridad, hacerlo desde lo que somos, siendo personas, siendo humanos y recordando siempre que podemos aportar y siempre podemos tener diferentes herramientas y diferentes formas de vivir. Y todas son aceptadas. Nos vemos. En este nuevo episodio vamos a hablar acerca de la sombra, cómo nos acompaña a lo largo de nuestra existencia y cómo podemos integrarla haciendo las paces con todo lo que ella viene a mostrarnos. Hola. Qué chévere estar de nuevo por acá, que hemos empezado ya con este tercer episodio. Y hoy vamos a hablar de un tema que me topecé con él. Muy interesante, un tema realmente muy poderoso, un tema donde yo creo que siempre estamos hurgando porque siempre está tan presente y siempre estamos tan dispuestos y tan empeñados en no verlo, en no aceptarlo, en no integrarlo, que sucede que nos atormenta, nos frustra y crea una cantidad de escenarios alrededor de nuestra experiencia, de nuestra vida, de nuestras relaciones, de nuestras interacciones con el mundo. ¿Y qué es eso? Eso es la sombra. La sombra es esa parte que nosotros tenemos, esa cosa oscura que nosotros nos encargamos o queremos todo el tiempo tapar. Esa parte de nosotros que nos avergüenza. Que sea específicamente para cada uno y para cada una es algo completamente diferente. Pueden ser desde complejos emocionales, complejos físicos, cosas que nos avergüencen de nuestra vida, de cómo nos hemos comportado, de la forma en cómo se nos ha presentado la capacidad de reaccionar ante esas cosas que nos molestan o que nos incomodan. Y dentro de toda esa experiencia y dentro de toda esa negación que constantemente hacemos a este tema de lo que nos avergüenza, pues empezamos a crear una voz en nuestra cabeza que realmente no nos ayuda a avanzar mucho en la vida. Nos empezamos a crear necesidades con el objetivo de tapar o escapar completamente de esa situación o de esa circunstancia o de esa sensación o de esa emoción o ese sentimiento que nos avergüenza, que nos duele. Y empezamos a tomar decisiones, empezamos a consumir de diferentes formas, empezamos a medir el éxito en términos de posesiones materiales de cualquier tipo. Empezamos a medir el éxito en diferentes relaciones, quizá empezamos a relacionarlos con lo que para nosotros determina éxito, creyendo que al nosotros ir detrás de ese objetivo, vamos a lograr completamente ocultar esa situación o eso que a nosotros nos duele. Y aquí viene toda esta información viene es porque todo el tiempo nosotros estamos en esa lucha consciente o esa lucha constante, una lucha constante de intentar minimizarla completamente,
minimizar ese espacio y sobre todo distraernos con todo lo que nos da la vida, distraernos con las diferentes circunstancias que nos presentan, distraernos muchas veces con algún tipo de adicción, distraernos quizá con algún tipo de consumo excesivo, distraernos en el no querer ni siquiera sentir y no querer ni siquiera escuchar y no querer y ni siquiera saber si quiero empezar a hacer un proceso de conocimiento, un proceso de reconocimiento, un proceso de camino un proceso y un camino, perdón, donde pueda integrar y pueda aceptar y pueda atravesar todas estas cosas o estas circunstancias que nos molestan. Entonces, esa sombra, esa parte de nosotros que nos avergüenza, es a veces un poco dramática, o yo creo que la mayoría de las veces es dramática porque siempre nos lleva y siempre nos pone inmersos completamente en el sufrimiento, porque creemos que somos los únicos que cargamos una sombra y siempre vemos el pasto del vecino un poco más verde y siempre creemos que el pasto del vecino está verde y el pasto del vecino está mejor que yo. Y siempre pensamos, incluso dentro de toda esta conversación, porque esto vino de una conversación que tuvimos con unas amigas después de ver una película. Entonces todo este espacio, cuando vemos al vecino que está mucho mejor que uno, aparentemente, empezamos a idealizar también personas, empezamos a idealizar situaciones y empezamos a idealizar entornos, creyendo que en diferentes entornos no hay cosas oscuras y no hay cosas que de alguna manera aparentemente no están bien. Porque todos estamos viviendo en esa hipocresía, todos estamos de alguna manera viviendo en esa hipocresía de yo estoy bien, yo no necesito de nadie y yo creo que para salvar esto que me está atormentando en mi vida es mejor, no sé, irme a tomar una cerveza, 2 cervezas, 3 cervezas, 4 cervezas, no sé. O en lugar de entender e integrar esto que está sucediendo en mi vida, esto que me atormenta, esto que me avergüenza, entonces me dedico a hacer compras excesivas. Y esto vale muy bien como por ejemplo para esta época donde llegan mensajes hasta del inframundo, que no sé cómo el inframundo conoce nuestro número del celular, pero todo el mundo está invitándote a distraerte de la conciencia, a distraer los sentidos o a distraer tus sentidos de lo que realmente necesitas en este momento y que necesita todo el mundo. No es que necesitemos unas personas en particular. ¿Y por qué lo necesitamos todo el mundo? Porque todo el mundo tiene una sombra. Todo el mundo tiene ese espacio dentro de sí que lo atormenta, que lo tiene en un espacio de sufrimiento, que lo avergüenza, que de alguna manera no sabe cómo integrar y que creemos que si nosotros podemos mostrar toda esa vulnerabilidad que nos afecta, todo eso que realmente nos puede llegar a hacer o nos hace, porque nosotros mismos estamos permitiendo que nos haga daño, porque nosotros mismos somos el primer juez que tenemos en la cabeza, que hace que nosotros mismos nos hagamos daño al respecto y empezamos a buscar llenar nuestra vida a través de cosas que nos van a seguir llevando hacia el mismo vacío. Vamos a seguir igual de vacíos si buscamos llenar esos espacios, esos lugares de nuestro cuerpo y de nuestra mente con cosas externas. ¿Qué decíamos en toda esta conversación que venía pues del análisis de esta película que no sé cómo se pronuncia, pero les puedo dejar en la descripción cómo se pronuncia muy bien? Pero es como tenemos que hablar con esa sombra. Tenemos que darle atención, porque esa sombra quiere tu atención. Mi sombra quiere mi atención. Tu sombra quiere tu atención. Y esa atención que le damos no es con el objetivo de permanecer sumergido en esa circunstancia o en eso que nos afecta. Pero sí es esa atención que nos hace entender que eso va a estar presente con nosotros siempre. Y no va a ser algo que se va a eliminar si yo busco diferentes estrategias o cosas externas para llenarlo. Entonces, esta sombra lo que quiere es nuestra atención. No quiere la atención del mundo. No quiere que le compres unos zapatos nuevos, no quieres que te consumas, no sé, alguna droga o algo que te altere realmente tu conciencia. Lo que realmente quiere es que le des un espacio en tu vida.
que le des ese espacio para que no solamente uno con las acciones que tiene o con las actividades que uno realiza quiera dar una buena impresión al mundo, porque de eso nos ocupamos mucho, de querer dar una buena impresión, de parecer perfectos, de olvidarnos del error propio, de olvidarnos que nos estamos relacionando con seres humanos, que somos seres humanos que tenemos errores. Entonces queremos dar siempre una buena impresión, queremos hacer las cosas porque queremos impresionar a todo el mundo y creer que todo lo estamos haciendo bien. El inicio, y así como un paréntesis dentro del inicio de todo del podcast que estoy compartiendo con ustedes, de hablar, de sentarme, de pensar, de incluso a veces ni siquiera tener como todas las herramientas físicas que pudiera yo haber pensado que necesitaba para elaborarlo, y que me pude detener muchas veces al inicio porque decía, no, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo aquello, y esto va a quedar mal, y yo de qué voy a hablar, y qué voy a tener, y si voy a tener un tema para hacerlo, no sé, cada época, cada momento de vida, cada vez que decida hacerlo, no tenía ni idea. Y me quedaba en esa vuelta, en esa vergüenza de que no, pero ¿qué pensará la gente y qué van a pensar cuando me escuchen? Y no sé, la verdad no sé. No sé qué piensen, no sé cómo lo piensen, no sé si esto de alguna manera está haciendo eco en algunas personas. La única intención que realmente yo tengo a partir de hacer estas cosas es compartir desde esa misma naturaleza, es compartir desde esa misma crudeza, es compartir desde esa experiencia y desde esas cosas que hacen eco en mi mente y en mi corazón. Y es también la oportunidad para vaciar y también la oportunidad para demostrar que las cosas se pueden hacer, porque es caminando, como me dice una amiga muy querida, caminando que vamos encontrando dónde tenemos que colocar el siguiente paso. Cuando nos empezamos a mover, se empieza a generar movimiento. El movimiento no llega cuando estamos quietos. Entonces, dentro de la aceptación de la sombra, dentro de integrar la sombra como parte de nuestra vida, no es solamente darle la atención que necesita, no es solamente olvidarnos que ese espacio o ese vacío que nosotros tenemos no lo vamos a llenar con cosas. Cosas llámense relaciones, cosas llámense cosas materiales, cosas llámense lugares, momentos, y pensar que yo de alguna manera en el momento en el que consiga lo que yo quiero conseguir, voy a ser feliz y mi sombra va a desaparecer. Y ya todo se va a poner en un contexto perfecto. No, la vida no funciona así. La vida no funciona de esa forma. La vida no quiere y no se nos presenta de una manera perfecta paso a paso. La perfección se va creando a partir de cada error que voy cometiendo. La perfección de la vida se encuentra en el camino, que aunque esté muy lleno de piedras, que aunque esté muy lleno de obstáculos, que aunque esté muy lleno de miedos, es el camino que necesitamos recorrer, es el camino que necesitamos caminar, es el camino para el que nosotros estamos preparados para avanzar, es el camino que realmente nos va a permitir darle un contexto a nuestra vida y no esperar que la vida esté completamente toda acomodada, toda equilibrada, toda balanceada, porque realmente siempre estamos tendiendo a estar desbalanceados. El Ayurveda lo dice, el Ayurveda es la búsqueda de nosotros siempre estar en balance. Pero ¿cómo es esa búsqueda en balance y por qué estamos buscando siempre estar en balance? Porque todo el tiempo estamos desbalanceados. Todo el tiempo estamos desequilibrados. Todo el tiempo hay cosas externas e internas que nos afectan. El clima, las situaciones, el trabajo, las relaciones que tenemos alrededor, los mismos pensamientos nos están buscando como una opción para desequilibrar nuestra atención. Entonces, ¿dónde uno empieza a encontrarle sentido a la vida? Cuando somos conscientes de que estamos haciendo un trabajo y que en este trabajo siempre va a haber incertidumbre. En este trabajo llamado vida siempre vamos a encontrarnos con el dolor y siempre vamos a encontrarnos con la posibilidad de trabajar constantemente, en hacer un círculo, en seguir una rueda que va construyendo una línea, porque realmente en esa rueda del dolor, de la incertidumbre y del trabajo constante nos encontramos, pero no podemos parar en algunas circunstancias, no podemos pararnos y detener nuestra vida porque algo nos está atormentando. No podemos parar de realmente de sentir lo que estamos sintiendo, o no podemos parar solamente avergonzándonos de la poca perfección que nosotros aparentemente tenemos al vivir.
de los errores que cometemos, porque es muy difícil integrarnos, es muy difícil no caer en ese juego donde realmente no podemos integrarnos o no podemos relacionarnos con el mundo de una forma compasiva, porque también estamos dejando de relacionarnos de una forma compasiva con nosotros mismos. Y es muy duro, es muy difícil. Ayer les compartía unas publicaciones donde realmente les expresaba como lo difícil que es uno poder aceptar el error del otro, de no llegar a criticar, de no sentarse en una posición de juez, de no sentarse o creerse en algunas ocasiones como superior o mejor que los demás. Es terriblemente duro. Es terriblemente duro poder entender que también al otro tenemos que mirarlo con compasión, pero realmente toda esa estructura que hemos creado para relacionarnos, toda esa estructura que está disponible para nosotros relacionarnos, nace realmente de esa incapacidad que nosotros tenemos de aceptar el error propio, de aceptar los errores que cometemos, de tratarnos con compasión, de tratarnos con bondad, de entender y aceptar que estamos en este proceso aprendiendo, que estamos viviendo en esta vida porque estamos aprendiendo constantemente, porque hay circunstancias que se nos están presentando precisamente para nosotros poder desarrollar una conciencia diferente. Y es con esa conciencia que nosotros empezamos a agradecer también por lo que tenemos en este momento. Y ese agradecimiento de todo lo que nosotros tenemos es porque realmente muchas cosas tenemos. Nos faltan muchas aparentemente nosotros, pero tenemos muchas. Tenemos, no sé, las cosas por lo que uno puede agradecer, sus amigos, su familia, el sol, los animales, si tienen algo que los acompañe, que de verdad ustedes disfrutan mucho. Todo eso son cosas por las que uno debería estar completamente agradecido. Esa sombra o ese diálogo que tiene la sombra, que es como un villano en nuestra cabeza diciéndonos o colocándonos los límites y colocándonos todos los obstáculos para nosotros no poder realmente disfrutar de este camino que estamos viviendo. Cuando hablo de disfrutar no es el disfrute a lo loco, sino cuando hablo de disfrutar es entender este momento de vida como una oportunidad de crecimiento. ¿Pero de crecimiento de qué crecimiento? De un crecimiento de conciencia, porque realmente lo único que nos va a acompañar eternamente va a ser la conciencia, porque lo demás, lo material, lo que compramos, lo que tenemos, incluso las relaciones que creamos en este mundo, todo va a desaparecer en algún momento. Entonces es realmente entender que ese actuar de nuestra sombra es como una especie de laberinto donde siempre estamos enfocados o encasillados en solamente un tema, donde estamos buscando justicia, porque nos sentimos mal por algo y estamos buscando justicia. Entonces nos estamos relacionando con el mundo a base del juez, de la crítica, del chisme, del creer que estoy en una posición mejor, de creer que soy una víctima, de creer que todo me está afectando. Y podemos transformar esa justicia por esa misma bondad, por esa misma conciencia, por esa misma compasión con la que nosotros podemos ver el resultado o ver lo que está sucediendo en nuestra cabeza o ver esa sombra de alguna forma como una oportunidad, como un obstáculo, porque los obstáculos son necesarios en nuestra vida. La sombra es necesaria. Si realmente nosotros no tuviéramos esa sombra y esas cosas que nos retan y esas cosas que nos incomodan y esas cosas que nos molestan, nosotros no tendríamos la oportunidad de crear nuevas formas de comportamiento, nuevas formas de vivir, nuevas formas de caminar. Si no existieran los obstáculos, estaríamos en una línea completamente recta, donde ni siquiera sabemos si esa línea recta y plana sería algo donde podríamos nosotros explorar el potencial que tenemos como seres humanos. Entonces, es como esa fe o esa confianza que les hablaba, creo que en el episodio anterior, precisamente porque esa incertidumbre de la que les hablaba ahora nunca va a desaparecer. Y la verdadera confianza, encontrábamos nosotros en esta película, nos decía que la verdadera confianza es vivir en la incertidumbre y avanzar, seguir caminando. Porque el ganador no es el que toma las mejores decisiones, el ganador es el que toma el ciclo, el que sigue ese ciclo, el que no se detiene, el que se arriesga y lo hace con cierto grado de fe y luego enfrenta las consecuencias con esa responsabilidad. Entonces,
Es muy curioso porque creo, sí, en el episodio anterior les hablaba acerca de la confianza y realmente era hablar de la fe y del optimismo y cuál era la diferencia entre los dos. Si no han escuchado el episodio anterior, es el episodio 2, vayan y escúchenlo. Pero realmente ahí hablábamos de qué era fe y optimismo y aquí lo vamos a enlazar como un poco, dando un paso un poco más adelantado. Es como que sabemos que es esa verdadera confianza. Y esa verdadera confianza es seguir en esa incertidumbre y avanzar, ir hacia adelante, seguir dando los pasos que necesito. Y dentro de como del análisis o de lo que estábamos hablando en el episodio anterior, también estaba como que me llegó a mi mente justo después de que lo grabé, como wow, pero ¿y qué pasa si uno realmente está en una situación eh, donde no debería simplemente, o sea, como quedarse quieto y confiar? Y aquí está la respuesta. Porque no se trata, la confianza o la fe no se trata simplemente de quedarnos sentados en una esquinita confiando o aceptando todo eso de pronto ese abuso que algunos puede estar recibiendo de diferentes formas, laboral, emocional, físico, de diferentes formas. Y entonces como confío, entonces me quedo, como tengo fe, entonces me quedo ahí completamente sumergida en el abuso y no tomo acciones. Y la respuesta me llegó en este momento, cuando estaba desarrollando como el tema para compartirles en este nuevo episodio y realmente aquí me llegó la respuesta. Porque, wow, claro, la verdadera confianza es vivir en la incertidumbre y avanzar. Entonces, no sé qué va a pasar, no tengo ni idea cuál va a ser la respuesta. No estoy apegada tampoco al resultado. No sé qué vaya a pasar, pero sí estoy tomando decisiones. Sí me estoy moviendo, sí estoy movilizándome, porque hay que avanzar. Y cuando hablamos de avanzar no es porque, oh, ya me liberé, oh, no, ya alcancé todo el conocimiento que necesito. Avanzar es movimiento. Avanzar es tomar esas decisiones que nos puedan sacar de alguna forma de esa zona de abuso en la que estamos viviendo, de esa zona incómoda. Avanzar es también pedir ayuda. Avanzar es buscar personas que nos puedan acompañar, personas que realmente nos puedan apoyar. Avanzar es aceptar nuestra vulnerabilidad. Avanzar es aceptar la vulnerabilidad y mostrarla al mundo y compartirla. La vulnerabilidad no es algo negativo. La vulnerabilidad es lo que nos permite relacionarnos con los demás. Un ejemplo muy, muy básico y muy simple. Yo acá hablándoles estoy siendo completamente vulnerable, porque les estoy hablando realmente lo que está en mi cabeza, que a veces son tantas cosas, y lo que está en mi corazón, que también a veces son tantas cosas, y lo pongo aquí, lo pongo en palabras, lo expongo en palabras, para que realmente este mismo proceso sea el que traiga las respuestas que tenga que traer, sin buscar una respuesta y sin ir en busca de una respuesta específica, permitiendo que las respuestas a uno lo sorprendan. Y es por eso que la sombra siempre nos va a querer tener detenidos y siempre al parecer quiere tenernos en un lugar de quietud. Pero realmente es esa confianza, es esa capacidad que nosotros tenemos de caminar, de seguir avanzando, de seguir ese ciclo donde podemos demostrar realmente la verdadera confianza que tenemos, es arriesgarnos con esa fe, arriesgarnos para entender qué es lo que se viene, es tomar esas decisiones que a veces nos parecen tan difíciles, pero que una vez las tomamos ya no son difíciles. Una vez tomamos esas decisiones difíciles decimos, oh, ¿cómo podía yo haber estado en ese círculo tanto tiempo? La decisión difícil era quedarme, la decisión difícil era quedarme en esa situación, la decisión difícil era negar mi vulnerabilidad, la decisión difícil era no pedir ayuda. Porque una vez abrimos el corazón y encontramos esas personas de confianza, esos seres de confianza, donde nos podemos refugiar, vemos que se genera una empatía y que el mundo está para sostenernos, que la tierra está para sostenernos. Entonces, es increíble también cómo dentro de toda esta relación se nos invita a transformar el amor, a transformar ese amor que nosotros siempre hemos interpretado como un amor romántico y realmente entender el amor como un amor, como algo activo. El amor son acciones
Y esas acciones también se toman para uno mismo. Y las acciones de amor no solamente vienen de una relación de pareja o una relación como tal. El amor realmente consciente viene de cada cosita que está afuera para nosotros y está disponible para nosotros. Es como un mundo lleno de energía amorosa donde nosotros podemos transformarla y podemos depositarla en todo. Entonces ahí encontramos también como la posibilidad de cuando actuamos y cuando queremos avanzar y cuando estamos como dispuestos a aceptar las consecuencias que traen el camino de nuestras decisiones, también es un proceso de desapegarnos del resultado. Es como ese espacio donde podemos procesar las pérdidas de lo que nosotros creíamos que iba a estar bien para nosotros. También como las pérdidas y quizá de personas, como esa potencia del desapego, porque realmente nosotros estamos dispuestos y estamos capacitados para perder todo. En este mundo, lo que realmente se traduce como amor es la capacidad que nosotros tenemos de servir al otro, de servir al mundo, de servirnos a nosotros mismos. Porque en este mundo realmente solamente tenemos esa oportunidad de entregar. No podemos tomar nada y quedárnoslo para siempre. Nadie puede hacerlo. Todo lo que tomamos en algún momento va a desaparecer. Entonces compartirnos y compartir desde la conciencia, donde podemos entender que tenemos esa capacidad de entregar. Y ese es el amor verdadero. Ese es el amor que realmente trasciende. Porque no hay, y es lindo porque ya les contaré próximamente, pero no hay mejor expresión de amor que el servicio. Y eso no necesariamente tiene que ser algo romántico. Entonces, es, es, es muy poderoso como, como el significado, y esto lo hablan las escrituras védicas y siempre nos dicen mucho acerca de cómo la mejor expresión de amor es el servicio. Porque amar es un verbo, es una acción, es algo que tengo que estar haciendo. Y esa acción o esa constancia o esa conciencia debe empezar primero hacia nosotros, debe empezar primero hacia la sombra, debe empezar a crearse a partir de poder empezar a amar esa parte de nosotros que nos avergüenza, empezar a integrar toda esa bondad, empezar a integrar esa compasión con nosotros para poder desarrollar eso hacia los demás, para poder ofrecer eso en el mundo, para poder ofrecer eso en cada una de las interacciones o relaciones o situaciones que tenemos en nuestra vida. Abrazar la sombra, confiar, tomar los obstáculos como los medios que son para avanzar, porque si no los tenemos no podemos avanzar. Solo los obstáculos son esos villanos o son ese villano que nosotros necesitamos para seguir. Siempre habrá incertidumbre y siempre nos vamos a encontrar con alguna especie de dolor. Y siempre podemos trabajar duro para tomar las acciones. Y recuerden que el que gana no es el que toma las mejores decisiones, sino el que decide realmente seguir ese ciclo y atravesar esas circunstancias dolorosas y alcanza a integrar y a vivir realmente lleno desde adentro, no buscando llenarse con cosas externas. Muchas gracias por llegar hasta acá. Les mando un abrazo. Nos vemos o nos escuchamos mejor la próxima semana en Desnudando Saberes.